Buenos días. Good morning. It's great to see you Es maravilloso poder verles and to be with you again. It's y such a estar con joy ustedes otra vez. to Es un worship gozo with IBQ Church. poder estar alabando a Dios con la IBQ. And thank you for coming this morning. It's wonderful to see such a large crowd Gracias of people. por venir en esta mañana. Es grandioso poder ver un gran número de hermanos. I'd like to thank Pastor Rudy for the privilege of opening the Word of God with you this morning. Quiero agradecer al Pastor Rudy por el privilegio de poder abrir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. I love and admire Pastor Rudy's ministry. Yo amo y admiro el ministerio del Pastor Rudy. And so thank you, Pastor Rudy, for the privilege of preaching to your people today. Así que muchas gracias, hermano pastor, por el privilegio de predicar a tu iglesia hoy. Please accept my sincere apologies for not wearing a coat. Por favor, acepten mis más sinceras disculpas por no tener saco y corbata. Last time I preached here, I almost died of a heat stroke. La última vez que estuve predicando aquí casi me muero de un ataque de calor. So forgive me. Everyone was focused on how bad I was sweating instead of listening to the Y message. todo el mundo estaba concentrado en qué tanto estaba sudando en vez de concentrarse en lo que decía la Biblia. So I bailed on the coat. Please forgive me. Así que yo deseché el saco y la corbata, así que por favor, perdónenme. Please open your Bibles to the Por favor. book of Philippians. Abran sus Biblias al libro de Filipenses. Philippians chapter 1. I want us to look together at verses 1 through 11. Quiero que veamos juntos en el capítulo 1, los versos del 1 al 11. As we think together about a church which makes a difference. Mientras pensamos todos juntos en una iglesia que hace la diferencia. From what I have observed in my 3 trips here to the DR, Y por lo que he observado en mis 3 viajes a la República Dominicana, you are a church which makes a difference. ustedes son una iglesia que hacen la diferencia. In fact, I want the church I serve to be more like you. De hecho, yo quiero la iglesia en donde yo sirvo que sean como ustedes. So thank you for the example that you are to me and our people. Así que gracias por el ejemplo que ustedes son para mí y para mi iglesia. As you may know, Paul wrote the book of Philippians while sitting in a Roman prison cell. Como sabrán, el apóstol Pablo escribió el libro a los filipenses mientras estaba sentado en una cárcel. He was waiting to learn the outcome of his life. Él estaba esperando saber qué iba a pasar con su vida. Would he be released or would he be put to death? Él estaba esperando si iba a ser liberado o si iba a ser condenado a morir. And while under house arrest, Paul begins to think about the Philippian church. Y mientras estaba en el arresto domiciliario, comienza a pensar en la iglesia en los filipenses. He began to remember the difference that church had made in his life. Y comenzó a recordar la diferencia que esta iglesia había hecho en su vida. This wonderful church had assisted Paul on many occasions. Y esta iglesia había asistido al apóstol en muchas ocasiones. They had helped him financially, Lo habían ayudado económicamente, they'd helped him emotionally, lo habían ayudado emocionalmente, they supported him spiritually, lo habían apoyado espiritualmente and they had assisted him physically. y lo habían asistido físicamente también. So he wrote this letter to thank them, Así que escribió esta carta para agradecerles, to give news about his circumstances, para darle las nuevas de las circunstancias and to commend Timothy and Epaphroditus. y para poder encomendar a Timoteo y a Epafrodita. He also took the opportunity to address a couple of issues in the church. También tomó la oportunidad para poder hablar de algunos problemas que habían en la iglesia. Every church has its issues. Cada iglesia tiene sus problemas. Every church has its problems. Cada iglesia tiene sus dificultades. And so Paul wrote this letter to the Philippians. Así que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Let's begin by reading, starting with verse 1 through verse 11. Vamos a leer los versos desde el 1 hasta el 11. Filipenses 1, del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio,
desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amen. Regardless of our differences and preferences concerning the church, A pesar de nuestras diferencias y preferencias en cuanto a la iglesia, it's likely that all of us have at least one thing in common. hay un alto chance de que todos nosotros tenemos por lo menos una cosa en común. All of us want to be a part of a church which makes a difference. Todos nosotros queremos ser parte de una iglesia que hace la diferencia. Of all the churches which Paul had a connection, this church made a difference. De todas las iglesias donde el apóstol Pablo estaba conectado, esta iglesia de los filipenses hacía la diferencia. In Paul, in the lives of the Philippians, En la vida del apóstol Pablo, en la vida de los filipenses and in the forward advancement of the kingdom of God. y en el avance hacia adelante del reino de Dios. If you're taking notes this morning, there are 5 distinctions of a church which makes a difference. Si están tomando notas, hay 5 distinciones en una iglesia que hace la diferencia. Number 1, Número 1, a church that makes a difference is a gospel-centered church. una iglesia que hace la diferencia es una iglesia que está centrada en el evangelio de Cristo. Look again at verses 4 and 5. Paul Veamos writes here, otra vez los versos 4 y 5 como el apóstol Pablo lo relata. always offering prayer with joy in my every prayer for you all, in view of your participation in the gospel from the first day until now. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. If you go back to the book of Acts, chapter 16, Si vamos hacia atrás en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, we have a record of the details about how the Philippians church grew. tenemos un récord de cómo la iglesia en los Filipenses creció. It was the first church established on the European continent during Paul's second missionary journey. Y fue la primera iglesia establecida en el continente europeo durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. In Acts chapter 16, there are 3 key converts. Y en Hechos capítulo 17 hay 3 convertidos que son clave para esta iglesia. A woman by the name of Lydia, who was an influential businesswoman. Había una mujer llamada Lidia que tenía influencia en los negocios. There was a demon-possessed girl. Había una jovencita que había sido poseída por los demonios. And then, of course, you're probably familiar with the Philippian jailer. Y también recordarán y estarán familiarizados con el carcelero de Filipos. The gospel had a great impact in this Macedonian city. Y el evangelio había tenido un buen impacto en esta ciudad de Macedonia. And evidently, the church continued in their partnership with Paul. Y evidentemente la iglesia continuó con su compañerismo con el apóstol Pablo. From the first day, they were partners with Paul in proclaiming the gospel. Desde el primer día eran compañeros del apóstol Pablo proclamando el evangelio. In fact, we would call the Philippian church a gospel-centered church. Y de hecho podemos llamar a la iglesia en los Filipenses una iglesia centrada en el evangelio. Another way of saying it is a Great Commission church. Y otra forma de decirlo es una iglesia concentrada en la gran comisión. They understood that their mission was to go and make disciples. Ellos entendieron que su misión era ir y hacer discípulos. That's why we exist as the Lord's church. Y es por eso que existimos como la iglesia del Señor. As we are going,
we are making disciples. Y mientras vamos en esta vida, tenemos que hacer discípulos. The message of the local church is the gospel of Jesus Christ. El mensaje de la iglesia local tiene que ser el evangelio del Señor Jesucristo. In fact, the most important mission of the church De hecho, is la Jesus Christ. misión más importante de la iglesia es el Señor Jesucristo. Now, the method of penetrating the world is going to be different for different churches. Ahora, el método de cómo introducir el mensaje al mundo va a variar de iglesia en iglesia. You know as well as I do that evangelism today is a moving target. What worked well yesterday may not necessarily work well today. Ok, el evangelismo es un objetivo en movimiento. Lo que funcionó ayer no es lo que funciona hoy en día. What you do so well is meeting people where they are. Y lo que ustedes hacen muy bien es ir y conectarse con la gente donde ellos están And sharing Jesus Christ with them. y compartir el Señor Jesucristo con ellos. If you were to take the time and study the methods of Jesus and Paul, Si toman el tiempo y estudian el método del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, what you would see is their commitment to building relationships with people to share Christ. y lo que van a notar es el compromiso de conectarse con las personas, de hacer una relación de amistad para traerlos al Señor Jesucristo. Paul was a master in moving the conversations of life to that which dealt with the spiritual. Pablo era un maestro en mover los temas de la vida hacia el Evangelio. This is why Paul said, "To the Jews I became like a Jew, Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, a los judíos yo me hacía judío, to win the Jews. para ganar a los judíos. In the same way, win with the Gentiles, Y al mismo tiempo ganar a los gentiles. I became like a Gentile Y yo me hice como los gentiles, in order to win the Gentiles. para poder ganar a los gentiles. I have become all things to all men, Me he hecho de todo para todos los hombres, that I may save some of them by any means possible." para que pueda salvar a algunos de ellos de cualquier forma posible. That is a man who understood what it takes to reach people with the gospel of Jesus Y Christ. este es un hombre que entendió lo que se necesitaba para alcanzar a las personas para Cristo. We must remember that the church exists for those who are not yet a part of it. Y tenemos que entender y recordar que la iglesia existe para poder alcanzar a aquellos que todavía no son parte de la iglesia. We must never forget that Jesus came first to save the lost. Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo vino primero a salvar a los perdidos. He said that he didn't come necessarily to heal the sick. That was only a part of his ministry. Y Él dice que necesariamente no vino a sanar a los sanos, era parte de su ministerio. He came primarily to reach the lost. Y vino principalmente a alcanzar a los perdidos. There's a man by the name of James White, Hay un hombre que responde al nombre de James White and he has written a book entitled Rethinking the Church. y ha escrito un libro que se llama Repensando la Iglesia. He tells this great story about a time when he was leading a conference in Florida. Y habla acerca de buenas historias del tiempo en el que él estaba en unas conferencias en Florida. And he talked about how he had touched on the issue of contemporary music in the church. Y habla de su experiencia cuando él habló de la situación de la música contemporánea en la iglesia. And his argument was that contemporary music in the church can be useful to reach people for Christ. Y el argumento de él era que la música contemporánea podría ser una herramienta para alcanzar personas para Cristo. Afterwards, an elderly woman approached him. Y luego de la conferencia, una mujer anciana se le acercó a él. She said, "Young man, I want to have a word with you about what you said tonight." Y esa mujer le dijo, joven, yo quiero hablarle algunas palabras acerca de lo que usted ha dicho en esta noche. She said, "Are you trying to tell me that churches should use contemporary music to reach people today?" ¿Estás tratando de decirme que la iglesia debería utilizar música moderna para alcanzar a los perdidos hoy? Mr. White said that he had just spent the last 45 minutes
saying that very thing. But when he saw her cane pointing at him, he chickened out. Y el escritor del libro dice que había pasado 45 minutos hablando exactamente de este tema, pero cuando vio el bastón de esta anciana en la cara de él, se asustó. She said, young man, I want you to know that about as contemporary as I get is Mantovani. 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 Okay. Lo que la anciana le dijo es, lo más moderno que yo he escuchado se llama Montevani. Alguien que sepa de música va a saber qué significa eso. Just work with me here. Okay. Quédense conmigo o con él. Then she said, unless it's a weekend, and then I'll listen to Lawrence Welk. Ok, y entonces la anciana le dice, a menos que sea fin de semana, yo escucharé a Lawrence Welk. Me imagino que es otro músico. No Then tengo she idea. took her cane and held it up to his face. Y luego la anciana tomó el bastón y lo apuntó hacia su cara. She said, so if rock and roll is what it takes to get people back to church, Y la anciana le dijo, si el rock and roll es lo que se necesita para llevar a las personas a la iglesia, all I have to say is let's boogie. ok, acaba de hacer otra referencia al rock and roll, pero vamos a ver cómo sale esto. Lo que la anciana le dijo fue, si el rock and roll es lo que se necesita para poder alcanzar a los perdidos, entonces vamos a bailar, en esencia. She said, it's not my style of music, Y lo que ella quería decir es, no es mi estilo de música, but if it will reach people for my Jesus, pero si alcanza a los perdidos para mi Cristo, then I like it. entonces me gusta. Besides, she added, church doesn't exist for my needs alone. Además, ella agregó, la iglesia no existe solamente para mis necesidades. That is a woman who understood that a church that makes a difference is a gospel-centered church. Y esa es una mujer que entendió que una iglesia que hace la diferencia es una iglesia que está enfocada en el evangelio del Señor Jesucristo. There's a second idea. Hay una segunda idea, A church that makes a difference is a progressive church. que una iglesia que hace la diferencia es una iglesia de ideas progresivas. In verse 6, notice what Paul says. Y en el verso 6, noten lo que el apóstol dice. For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Paul encouraged the Philippians to continue growing in their love for God. Y el apóstol Pablo les está animando a la iglesia a continuar creciendo en el amor por Jesucristo. The Bible teaches us that God has a goal for our lives. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. That goal is that we would be conformed to the image of his son, Jesus Christ. Y esa meta es que nosotros vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. That is God's goal for each of us, that we would be more like his son. Y esa es la meta de Dios para nosotros, que nosotros seamos más como su Hijo. We are all works in progress. Y todos nosotros estamos trabajando, estamos haciendo algún tipo de progreso. And what God has begun in each of us, he is continuing through the work of his son. Y lo que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, Él lo va a continuar a través de su Hijo Jesucristo. We are all works in progress. Todos nosotros somos trabajo en progreso. Your church is a work in progress. Tu iglesia es un trabajo en progreso. The church I pastor is a work in progress. La iglesia que yo pastoreo está en progreso. And so we pray that the Lord will continue to progress us in the faith. Y así que oramos que el Señor continúe progresando a cada uno de nosotros en la fe. A church that makes a difference is a progressive church. Una iglesia que hace la diferencia es una iglesia que progresa. Now look at verse 9 where we see another characteristic or distinction of a church which makes a difference. Y en el verso 9 vamos a ver otra característica, otra distinción de una iglesia que hace la diferencia. Paul writes in verse 9, and this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. So Paul prayed that the church in Philippi would abound in love. Y el apóstol Pablo, la oración de él es que abunde el amor en la iglesia de los filipenses. That our love would overflow. Que nuestro amor sobrepase este edificio. That your love would overflow. Your love for God, your love for Christ, your love for the church, and for people who do not know Christ yet. Que tu amor por Cristo, tu amor por la iglesia, tu amor por las personas que no conocen de Dios aún rebose tu vida. Paul loved this church because a church that makes a difference is a relational church. El apóstol Pablo amaba esta iglesia porque una iglesia que hace la diferencia es una iglesia que se enfoca en las relaciones personales. Look in verse 7. Miren al verso 7. Paul says here, "For it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart, since both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me." Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. What matters most in life is relationships. Lo que más importa en la vida son las relaciones. And churches that make a difference put a premium and emphasis on relationships. Y la iglesia que quiere hacer la diferencia debe poner énfasis en construir relaciones. This is why we love coming back every other year. Y esto es lo que amamos de venir cada año alternado. Because of relationships Es that we por have la with you. relación que tenemos con ustedes. And I want to stop here and bring greetings from Field Street Baptist Church in Cleburne. Y quiero extenderles saludos desde la iglesia que yo pastoreo hacia ustedes. A church that cherishes its relationship with you. Y es una iglesia que aprecia la relación de amistad que tiene con la IBQ. We pray for you and we love you from a distance. Nosotros oramos por ustedes y le amamos a la distancia. And we are invested in your Y ministry queremos invertir en su ministerio to the glory of God and for the good of many who need to know Christ para la still. gloria de Dios y para el beneficio de los muchos que necesitan escuchar de Dios. One truth that I've observed through the years. Una verdad que he observado a través de los años. Growing churches love and loving churches grow. Iglesias que aman crecen y las iglesias que crecen aman. Amen? Amen. There's a fourth characteristic Hay that una we see in the cuarta text. característica que encontramos en el texto. A church that makes a difference is a praying church. Praying. Una iglesia que hace la diferencia es una iglesia de oración. The word pray or prayer occurs 6 times in the book of Philippians. Y la palabra oración aparece 6 veces en el libro de Filipenses. And 3 times Paul uses the word prayer in the first 11 verses Y of en los Philippians. primeros 11 versos tenemos 3 de las 6 apariciones. His prayer for the Philippian church is found in verses 9 through 11. Y su oración por la iglesia de los filipenses se encuentra en los versos del 9 al 11. This is in keeping with what Jesus taught us. Y es algo que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros. Jesus taught us that our churches are to be houses of prayer. El Señor Jesucristo nos enseñó que nuestras iglesias son casa de oración. What could happen in our churches if we really committed ourselves to prayer? ¿Qué podría pasar en nuestra iglesia si en verdad nos comprometemos a la oración? You have inspired me regarding prayer. Tú me has inspirado a mí acerca de la oración. A couple of years ago, we were here and we watched your prayer meeting on Wednesday night. Hace algunos años, ellos vinieron en 2019 y en 2018, perdón, y lograron ver el culto de oración And we observed how you prayed together 2 by 2. y observaban cómo oramos juntos de 2 en 2.
So we went back home and we started the very same ministry. Así que volvimos a Texas y empezamos exactamente la misma forma de orar en nuestra iglesia. You were an example to us. Ustedes han sido un ejemplo a nosotros. You encouraged us and probably didn't even know it. Ustedes nos animaron a nosotros y probablemente ni siquiera lo saben. You are a church making a difference. Ustedes son una iglesia que hacen la diferencia. You made a difference in a church in Texas, Han hecho la diferencia en nuestra iglesia en Texas. a church you may never visit, Una iglesia que tal vez no visitarán, and yet you impacted and influenced us. pero aún así han hecho un impacto en nuestra vida y en nuestra iglesia. And hopefully very soon we can return to that practice. Y Dios mediante pronto podremos devolverle el favor y hacer lo mismo por ustedes. Churches that make a difference are praying churches. Las iglesias que hacen la diferencia son iglesias que están en oración. So thank you for how you've been an example to us. Así que gracias por ser un ejemplo a nosotros. God blesses a prayer-driven church. Dios bendice una iglesia que es conducida por la oración. And praying churches make a difference. Y las iglesias que oran hacen la diferencia. Every church can pray, Todas las iglesias pueden orar, and praying churches make a difference. pero las iglesias que oran son las que hacen la diferencia. One final idea. Una idea final. Look at verse 10 and 11. Veamos los versos 10 y 11. A church that makes a difference is a holy church. Una iglesia que hace la diferencia es una iglesia santa. Paul says, so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ. I, having been filled with the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. The church should conduct itself in a manner that is worthy of the gospel of Jesus Christ. La iglesia se manejaba a sí mismo como una iglesia digna del evangelio de Cristo. God desires that all of us would live holy lives. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros viva una vida de santidad. The Bible says, be holy as I am holy. Y nos lo dice en la palabra cuando dice, sean santos porque yo soy santo. Our lives should give evidence of righteousness, Y nuestra vida deben dar evidencia de la justicia de Dios. which flows out of a personal, growing relationship with Jesus Christ. Y debe surgir de la relación personal con el Señor Jesucristo. We are to be different as followers of Christ. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia como seguidores de Cristo. Our lives should bear evidence that Jesus is Lord. Nuestras vidas deberían demostrar evidencia de que el Señor Jesucristo es el Señor. And churches that make a difference are churches that equip their people to live godly lives. Las iglesias que hacen la diferencia son las iglesias que enseñan a sus miembros a vivir una vida de santidad. The church is in the business of developing character, godly character in the lives of people. La iglesia debe estar en el negocio de desarrollar el carácter de Dios en las personas. I close with this story. Y voy a cerrar con esta historia. A young lady was soaking up the sun rays in Florida. Una joven se estaba bañando de sol o tomando un baño de sol en Florida. She was on the beach, Ella estaba en la playa and this little boy approached her. y hubo un niño que se le acercó. He was carrying a towel. Estaba llevando una toalla He came up to her and asked her, "Ma'am, do you believe in God?" y se acercó a la joven y le preguntó si creía en Dios. She was surprised by the question, but answered, "Well, yes, I do." Y se sorprendió por la pregunta, pero le dijo, sí, yo creo en Dios. Then he asked her, "Do you go to church every Sunday?" Y luego el niño le preguntó, ¿vas a la iglesia cada domingo? Again, her answer was yes. Y otra vez su respuesta fue sí. Then he asked, "Do you read your Bible and pray every day?" Y luego el jovencito le preguntó, ¿oras y lees tu Biblia todos los días? Again, she said yes. Y otra vez la joven respondió, sí. But by now her curiosity had peaked. Pero para ese momento la curiosidad de ella estaba en lo máximo. At last the little boy said, A lo with ulti- obvious relief,
Y luego al final el niño dijo con este sentimiento de alivio, "Will you hold my quarter while I go swimming?" ¿podrías agarrar mi centavo en lo que yo voy a nadar? I ask you this morning, whose quarter are you holding? Y te voy a preguntar en esta mañana, Because of the ¿cuál character centavo, of a Christ in quién you. está sosteniendo un centavo? ¿Para quién está sosteniendo un centavo? Porque la cruz de Cristo está en ti. A church that makes a difference is a holy church. Una iglesia que hace la diferencia es una iglesia santa. And the church that it was in Philippi was a church that made a difference. Y la iglesia en los Filipenses fue una iglesia que hizo la diferencia. And your church, to the glory of God, is making a difference. Y tu iglesia, para la gloria de Dios, ha hecho la diferencia. Let's pray together. Vamos a orar. Father, we thank you for the day you've given us Padre, te agradecemos el día que nos has dado and for the opportunity to worship you. y por la oportunidad de poder adorarte. You are worthy of our praise. Eres digno de nuestra adoración. And it's our heart's joy to serve you together. Y es el gozo de nuestro corazón el poder servir juntos. Thank you for this wonderful church, Gracias por esta maravillosa iglesia. a church which is making a difference. Una iglesia que está haciendo la diferencia. We pray that you'll be glorified in and through Y te- IBQ Church. Te pedimos que tú seas glorificado en IBQ y a través de IBQ. Thank you for their partnership in the gospel. Gracias por el compañerismo en el Evangelio. Thank you that what you have begun in them, you are continuing. Y gracias por lo que has comenzado en la iglesia y lo que has continuado en la iglesia. Thank you for their love for you and for one another, Gracias por su amor por ti y su amor por el uno y el otro. and their love for the lost around them. Y el amor por los perdidos alrededor de ellos. Bless them as they continue in the labor of prayer, Bendícelos, Señor, mientras continúan en la labor de la oración. and help all of us to live lives worthy of our Savior. Y ayúdanos a vivir vidas dignas de la labor de nuestro Salvador. Help us to be people used of you to make a difference. Ayúdanos a conocer personas And que en las que podamos hacer la diferencia. this is our prayer in Jesus' name. Y esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén.